En el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico hacemos investigación para procurar las mejores decisiones en el intento de transformar los territorios y superar problemas como el hambre, la pobreza y los conflictos socioambientales y garantizar mejores condiciones de vida para la población. En ese sentido hemos tomado el Plan Nacional de Desarrollo, pero también los convenios nacionales e internacionales en el que el país tiene compromisos, al igual que las políticas. Luego hemos partido del conocimiento tradicional y hemos diseñado un programa de investigación para el 2025 del cual vamos a dar cuenta durante esta conversación. Pero este resultado lo hemos acompañado también de logros desde el punto de vista administrativo. Hemos tenido un mejoramiento permanente de nuestras sedes, tanto administrativas como de investigación, incorporando laboratorios, senderos, sitios de reproducción que nos permitan transferir nuestros conocimientos a la sociedad. Hemos logrado también acompañar a la gente en procesos de formación certificada. Ahí llevamos más de 2.200 personas en diferentes procesos de capacitación. Hemos logrado también formular planes de desarrollo y de manejo ambiental de los territorios, que son una garantía para poder participar de las convocatorias. Y en medio de todos estos logros administrativos, que seguramente se me quedan muchos por decir, hemos desarrollado nuestro proceso de investigación que corresponde a las labores misionales de la entidad. Y para eso me acompaña el subdirector de investigaciones, con el cual vamos a hacer una conversación que nos permita dar cuenta de los resultados más relevantes en materia del ejercicio investigativo de la entidad. En materia de investigación nos dividimos en varios componentes y en cada componente tenemos 1, 2 o 3 resultados ejemplarizantes que posicionan muy bien a la entidad como entidad de investigación, pero también nos posiciona con la comunidad porque es investigación útil para que sus territorios se transformen. Queremos saber, en primer lugar, en materia ecosistémica, ¿qué logramos durante el año 2025? Sí, bueno, como Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, en el ejercicio de hacer investigación nos alineamos pues con la planificación estratégica del país, con el plan de investigación ambiental del país, con el Plan Nacional de Desarrollo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sobre todo con una estrategia institucional y muy regional que es un modelo de atención integral del territorio que tiene su base en criterios socioambientales, pero sobre todo en el conocimiento para tomar decisiones. Entonces, en materia de ecosistemas, dentro de esa alineación estratégica, nos hemos enfocado en monitorear comunitariamente, un monitoreo comunitario de ecosistemas estratégicos. Este año, en el 2025, nos enfocamos en ciénagas por la importancia de la ciénaga, en la estrategia del conocimiento para tomar decisiones en la dinámica y evolución de las ciénagas y en ecosistemas estratégicos de manglares. ¿Y allí qué resultados obtuvimos? Bueno, los resultados fueron muy interesantes. Estamos haciendo un ejercicio de entender, en el caso de los manglares, que son los ecosistemas más productivos del Chocó biogeográfico, y que la franja Pacífico de Colombia toda está en nuestro territorio, tratar de entender cómo evolucionan los manglares en un ejercicio que estamos haciendo en una isla que se formó en el municipio de Nuquí. Conocemos la génesis, entonces estamos entendiendo la dinámica, cómo llegan las especies, cómo es el reclutamiento, o sea, el recambio de esas especies, pero lo más importante es que en una franja muy pequeña, un poco menos de 1 hectárea, tenemos 5 de las 6 especies que hay para el Pacífico de mangle. Y entonces es un ejercicio muy interesante porque nos lleva a entender cómo llegan las especies, cómo evolucionan, y ese entendimiento del conocimiento que hacemos de manera participativa con la gente. Tenemos un empleado de la conservación ahí
nos permite entender cómo es el arreglo de los manglares para poder diseñar unas mejores herramientas de restauración de esos ecosistemas. Y en las ciénagas, ¿qué ha pasado como resultado así relevante? Bueno, la ciénaga como ecosistema estratégico, en especial las ciénagas del Atrato, estamos detrás de entender la dinámica evolutiva de un servicio muy importante que prestan las ciénagas. Para este caso puntualmente es la capacidad de la regulación hídrica de las ciénagas. Estamos en un espacio, en un área geográfica del Chocó que tiene inundaciones frecuentes y las ciénagas son ese ecosistema que desde el enfoque ecológico permiten esa regulación hídrica, y estamos viendo cómo han evolucionado en el tiempo. Y hay una problemática de que la capacidad de embalse, o sea, de captar el agua en las ciénagas, ha ido disminuyendo. Entonces volvimos a caracterizar dos ciénagas que son muy importantes porque hemos hecho investigación en todos los tipos, desde investigación básica hasta esta información o estos ejercicios de investigación que son muy aplicados, y descubrimos en series de tiempo, desde el 2002 hasta ahora, cómo las ciénagas han cambiado la capacidad de embalse y cómo la distribución del agua empieza a hacer que algunas ciénagas, para este caso la ciénaga de Tagachí y la ciénaga de Ote, hayan empezado a reducir el espejo de agua por el movimiento de la sedimentación que ha sido acelerado en esos espacios. Muy bien, en materia de agua, que no digo agua a propósito para no entenderla como un recurso, sino como una cultura que defiende la vida que existe en diferentes formas en el territorio, ¿qué tuvimos como resultados importantes durante el año 25? Sí, entre los resultados importantes es que seguimos manteniendo una visión que compartimos ahora como Estado, que es ver el agua como un elemento, un instrumento que nos permite ordenarnos en el territorio. Eso es un modelo pues muy tradicional de nuestras comunidades étnicas, incluso de las formas de desarrollo en el territorio, desarrollo económico, y enfocados a eso y con la conclusión a la que hemos llegado desde el instituto en ese componente y en esa parte del ambiente, es que nosotros no tenemos problemas de cantidad, sino de calidad de ese recurso hídrico, el agua, y estamos buscando cómo entender las cargas contaminantes que hay en los cuerpos de aguas principales, y queremos tener una línea base que empezamos con mucho rigor a documentar en este año. Entonces venimos de una investigación básica que nos ha permitido entender la calidad de agua para la vida, y lo estamos incorporando con los elementos que hemos levantado de conocimiento este año, cargas contaminantes. Tenemos entre los principales contaminantes en el territorio los contaminantes domésticos, y estamos viendo qué tanto esos contaminantes se mantienen en el cuerpo de agua, pero cómo afectan toda la dinámica del recurso hídrico, algas y macroinvertebrados. Y ahí tenemos datos importantes como ciertos grupos de macroinvertebrados que ya generamos un catálogo que funcionan como indicadores biológicos del nivel de esas cargas contaminantes. Y por otro lado estamos haciendo un ejercicio de entender algunas formaciones algales que se convierten en tóxicas y están muy asociadas a la dinámica de la carga contaminante. Entonces tenemos dos elementos que nos van a permitir, por un lado, tomar decisiones para el manejo del recurso hídrico, porque en el país lastimosamente nos hemos concentrado mucho en mejorar las condiciones de los ecosistemas terrestres, pero el recurso hídrico necesita de mucho conocimiento, en este caso ese conocimiento básico que nos lleve a tener elementos para poder generar herramientas para mejorar las condiciones de esos ecosistemas, pero sobre todo para tener elementos donde desde una mirada multisectorial podamos tomar decisiones en acuerdos para disminuir esas cargas contaminantes. Esas investigaciones que hemos realizado en agua, ¿con qué criterio hemos escogido los lugares y cuáles son esos lugares, los que recuerden? Sí, muy importante la pregunta. Hemos venido pues como en la evolución de la investigación, y hemos cogido para el ejercicio de cargas contaminantes los espacios donde ya tuviéramos información de calidad, ¿sí? Entonces tenemos
la base del conocimiento en la calidad, y sobre esa calidad estamos mirando la carga contaminante. Entonces esos espacios son bahías costeras, en este caso el Golfo de Urabá, lo tenemos como un testigo de todas las acciones que hemos diseñado entre la comunidad, pues en un ejercicio participativo de la planificación de la sentencia, del atrato, ver cómo las acciones de la orden quinta y la orden séptima y las acciones de las instituciones y la comunidad en la cuenca tienen un efecto sobre esas cargas contaminantes y la calidad de agua. Entonces ese es un punto obligado a nuestra investigación, lo tenemos hace más de 5 años haciendo un ejercicio de monitoreo permanente de la calidad y de la carga contaminante. Tenemos otro punto en la bahía de Tumaco, tenemos un punto en el río Guapi, tenemos otro punto en la bahía de Buenaventura y en 3 fuentes hídricas urbanas. Y ahí estamos haciendo como el mayor esfuerzo por dejar elementos desde el sector ambiente para que se tomen o nos aproximemos a unas medidas de disminuir esas cargas contaminantes desde acuerdos locales de conservación y manejo. Ok, en materia de esos acuerdos locales, entiendo que logramos uno para tener memoria y el rastro de cómo se hace para llegar a ese tipo de acuerdos. ¿Ese dónde lo logramos? Sí, nos adelantamos un poco a diseñar un modelo de acuerdo. Entonces, en la quebrada La Higinia, que es un tributario del río Atrato, del río que en este caso ha concentrado los mayores esfuerzos de intervenir por el tipo de sentencias que tienen. En esa quebrada, en la parte alta de la quebrada, precisamente estamos nosotros como propietarios, tenemos una sede, la sede experimental del instituto queda en Doña Josefa, en la parte alta, y hay unos propietarios individuales de esa quebrada. En esa quebrada hicimos una línea base de la calidad, también hemos analizado los vertimientos, y esos vertimientos se resumen en cargas contaminantes de uso doméstico. Sabemos los niveles de esa carga, hemos hecho un análisis porque nosotros no solamente pensamos, como decía el director al inicio, en el recurso hídrico, sino en el agua, y el agua tiene que ver con todo lo que produce el agua, que entre esos está el bosque y el suelo. Entonces hicimos un análisis muy integral, nos sentamos con los propietarios y les contamos la información el contenido que tiene la parte alta de la quebrada La Higinia, y llegamos a un acuerdo voluntario de manejar de manera conjunta, con el conocimiento y la asistencia técnica del instituto, la parte alta de la quebrada. En ese acuerdo que hicimos, lo que dijimos, bueno, en el momento que vayan a hacer actividades productivas les indicamos cómo. En el momento que vayan a hacer uso, captación del agua, también les indicamos cómo, y les indicamos también cómo devolver el agua con unas características básicas que no contaminen la fuente hídrica. Entonces en ese ejercicio vamos. Muy bien, en el propósito transformacional de los territorios al cual se dirige toda nuestra investigación, es muy importante la transformación económica, porque contribuye por un lado a superar problemas de pobreza, pero por el otro lado a abandonar actividades económicas que están cargadas de lo ilícito y de la informalidad. En esa materia, ¿cómo fue la investigación del instituto y hacia dónde se dirigía y cuáles son los resultados más importantes? Tenemos una línea muy fuerte del territorio que es la bioeconomía, y es bioeconomía para buscar cómo elementos de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad se integren en los modelos económicos del territorio, y creemos que es un eje fundamental y está cargado de mucho conocimiento tradicional. Entonces hemos tratado de incorporar elementos de ciencia, tecnología e innovación para que ese manejo, esas actividades productivas que muchas hacen uso de la biodiversidad, sean mucho más eficientes, pero sobre todo mantengan el recurso que se está aprovechando. Entonces en este año 2025 nos aproximamos a, por un lado,
trabajar con recursos hidrobiológicos. Ahí tuvimos una experiencia que viene pues, de fases anteriores con mucho éxito. En la fase anterior adaptamos 2 especies nativas, la mojarra amarilla y el bocachico, a estanques en tierra. Luego de ese ejercicio de estanques en tierras que sobrevivieron, una supervivencia del 96%, ya las pasamos a un sistema, de tanques en geomembrana, donde estamos haciendo un ejercicio de usar también el agua de la quebrada La Higinia, recircularla y devolverla, pero también con esa agua generar insumos para cultivos. Ahí, director y a la audiencia que nos ve, hemos logrado mantener en talla y peso ideal con dietas basadas en productos de la región, especies como camarón, monchilla es un camarón de río, y también las 2 especies, mojarra amarilla y bocachico. Estamos haciendo un ejercicio para incorporarlo en los sistemas productivos y poder tener pues como un doble propósito: manejar nuestras especies nativas y tenerlas no por temporadas de migración y disminuir la presión sobre las poblaciones locales, sino que también empezar a otros sectores darle alternativas de procesos con especies nativas que nos disminuyan un tema que tocaremos más adelante, pero que es muy sensible, que es el tema de las invasiones biológicas con especies exóticas que se usan en la acuicultura en nuestro territorio. Por otro lado, empezamos a hacer un ejercicio con una especie que es muy importante que en la cultura tradicional y que está enfocada pues, a todo el tema gastronómico, no porque sea consumida, sino porque tiene unas características especiales: el bijao o la hoja blanca. Hicimos una caracterización de sus poblaciones porque hay en el territorio alarma sobre procesos ya de comercio directo sobre poblaciones locales. Entonces estamos mirando cómo es la dinámica de las poblaciones y haciendo un ejercicio agronómico para incorporarla también en modelos productivos y que podamos tener una alternativa si esa idea de comercializar el bijao en grandes cantidades llega al territorio.